Gloria a Dios. Continuamos con esta segunda parte. Esta es la continuación de la segunda parte que tuve que cortarla porque el video se hacía muy extenso. Entonces nos quedamos en el punto número 14. Ya hablamos del punto número 13, que en la ley de Moisés, la ley es llamada un ministerio de condenación y muerte, segunda de Corintios 3, del 6 al 16. Ahí está versículo 7 y versículo 9, se recalca. Y en el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio es el ministerio de reconciliación con Dios mismo. Segunda de Corintios 5, del 18 al 20. Ahora pasamos al punto número 14. Dice el punto número 14 en la ley de Moisés, que solamente era un ayo, un guía para llevarnos a Jesucristo. Gálatas 3, 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esto simplemente fue para llevarnos a Jesucristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, lo que hoy está establecido. Vamos a buscar en el Evangelio de Jesucristo, es el fin de la ley. Recuerden, punto número 14, era solo un ayo, una guía para llevarnos a Jesucristo. A fin, iba a tener un fin. Esta ley iba a tener un fin. Ahora en el Evangelio de Jesucristo llegó ese fin, es Jesús. Y dice que Jesús es el fin de la ley. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Quién es el fin de la ley? Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Para justicia a todo aquel que cree. Vamos al punto número 15. El número 15 dice, la ley de Moisés desecha la gracia y se desliga de Jesús para seguir la ley. Se desliga de Jesús para seguir la ley. Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justifican, de la gracia habéis caído. De Cristo os desligan, lo que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Es decir, no tienen salvación, porque el único que nos da salvación, que es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y dice Gálatas 2:21, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Exactamente. Si no fuera necesario que Jesucristo viniera, muriera y resucitara, entonces, ¿para qué vino? ¿Por demás murió? Pues claro que no. El que está confundido y el que está equivocado es aquella persona que cree que no debe de aceptar el evangelio, sino seguir en la ley de Moisés. Para esa persona, por demás, murió Cristo. Pero para los que somos salvos, por la gracia de Jesús, no murió por demás, sino que nuestra salvación es nuestro libertador. Gloria a Dios. Vamos a buscar qué dice en el evangelio de Jesús. Dice Hechos 15:11. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es decir, que no guardan la ley. No tienen que guardar la ley, no tienen que guardar el sábado, no tienen que dejar de comer ciertos animales, no tienen que circuncidarse, porque seremos salvos y de igual modo que ellos. Entonces, punto número 16. El punto número 16 dice que se enseñaba la ley, se enseñaba solamente a los hijos de Israel. Solamente a los hijos de Israel. Busquemos Levítico 10:11 y Deuteronomio 6, del 6 al 7. Dice, Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y en otros versículos, en otros pasajes también dicen que se le manda a
repetir la ley de Moisés a los hijos de sus hijos. Gloria a Dios. Y dice Levítico 10:11. Dice Levítico 10:11. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿A quiénes? A los hijos de Israel. ¿Qué dice ahora en el Evangelio de Jesús? Pues en el Evangelio de Jesús dice Marcos 16 del 15 al 20. Recuerden que estamos en el punto 16 donde dice en el Evangelio de Jesucristo que se manda a enseñar a todas las naciones de la tierra. Se manda el Evangelio de Jesús. Jesús lo manda a enseñar y manda a ser discípulos. En Marcos 16. Esta parte de este capítulo en el Nuevo Mundo, en la Biblia, el Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová no existe. Este capítulo ellos lo quitaron porque no le convenía. Vamos a seguir en el tema para no irnos de allá. Dice Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ahí puede buscar también Mateo 10:1 y Marcos 3 al 14 al 15. Que es el mismo que estamos leyendo. Y tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, las señales en el nombre de Jesucristo. Dice que tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles estas cosas, a que guarden estas cosas que Jesús nos mandó. Vamos a buscar Mateo capítulo 28, versículo 19. 28:19, que dice, por tanto, es un mandato. Id, es que id, que id. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Y he aquí, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, cuando guardamos todas las cosas que Él nos ha enseñado. Punto número 17. En la ley del Moisés del Antiguo Testamento no se podían contaminar con extranjeros. No se podían contaminar con extranjeros. Vamos a ver qué dice. Punto número 17, que no se podían contaminar con extranjeros. Dice Nehemías 13, del 1 al 3. Y aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Cuando oyeron la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y en otra parte también del Antiguo Testamento lo dice. Vamos a ver qué dice en el Evangelio de Jesucristo este punto. Dice, ya no hay diferencia entre judíos ni griegos. Gloria a Dios. No hay diferencia entre judío ni griego, entre mujer ni hombre. Vamos a ver qué dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 15, versículo del 7 al 9. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió a los gentiles, escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio, no la ley, y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles que el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros.
Puede buscar también ahí en el libro de Hechos 10 del 28 al 48, del 28 al 48. Y lo pueden leer. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, ninguna diferencia hay entre uno y otro, purificando por la fe sus corazones. Y ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, es decir, ni los judíos ni los israelitas de aquel tiempo pudieron llevar? Dice que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, ni ellos mismos lo habían podido llevar. Y querían que entonces los gentiles, que nunca se les fue dado eso, quería que lo llevaran. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Gloria a Dios. Entonces, vamos a buscar también Gálatas 3:28, que dice Gálatas 3:28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque se hacía diferencia. Los hombres tenían cierta prioridad que las mujeres no tenían. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ya no hay diferencias entre hombre y mujer, entre griego y pobre, ni rico, ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre. Gloria a Dios. Busquemos ahora en el punto número 18. La ley en la ley de Moisés, la ley se anunció solo a Moisés para que se lo dijera a los hijos de Israel. Esto aparece en Levítico 26:46. Pero en el Evangelio de Jesucristo, el nuevo pacto, con la venida de Jesús, la simiente fue anunciada desde Adán y Eva. Luego fue anunciado a Abraham, el padre de la fe, y luego a los profetas. ¿Cuándo fue que se anunció a Adán y Eva? En Génesis 3:15. Ya, vamos a buscar un momentico Génesis 3:15. Esta es una promesa poderosa que a las mujeres les gusta mucho. Dice Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde este tiempo ya Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva lo que pasaría con su descendencia. Gloria a Dios, porque ellos fueron la primera raza humana que Dios creó. Gloria a Dios. Y le dijo, multiplíquese y fructifíquese. Entonces, la ley fue anunciada a Moisés, pero ya el evangelio de Jesucristo, la venida de Jesús, ya había sido anunciada. Y en Levítico capítulo, vamos a buscar un momentico, donde dice que se le fue anunciado a Moisés, Levítico 26:46 dice, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Estos fueron los estatutos y ordenanzas que Jehová estableció entre sí y los hijos de Israel. Gloria a Dios. Pero el evangelio no fue solamente para los hijos de Israel, sino que vamos a buscar Hechos 3:22 al 24. Dice aquí, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. ¿Quién lo dijo? Moisés. Desde el Antiguo Testamento ya fue anunciado la venida de Jesús. Así que no sé por qué todavía estás enclochado, estás enfrascado o estás asimilando, escuchando a esas personas que dicen que guardan la ley cuando no nos mandaron a guardar la ley. Dice, os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. A él oiréis. Se levantará un hombre como me levantaron a mí, pero ya no sería a mí. A él oiréis en todas las cosas que le hable. Por eso es que en el monte de la transfiguración, Dios en la nube le dice a los discípulos, no es
a Moisés, no es Elías, a él a oír, a mi hijo amado en el que tengo complacencia. Dice el 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta, toda alma, hermano, escuchemos, será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado de estos días. Punto número 19. A los únicos que se le había establecido la ley dada a Moisés fue a la nación de Israel. Busquemos el libro de Romanos 9:4, que dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Solo a los israelitas. Vamos a buscar qué dice acerca del Evangelio de Jesucristo. Dice el Evangelio de Jesucristo en el libro de Hechos 34 al 35, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Dice, vamos a buscar un momentico ahora. Vamos a saltar al versículo 44. Dice el versículo 44 del mismo libro de los Hechos, Hechos 10. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos y los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles derramase el don del Espíritu Santo, es decir, sobre los incircuncisos. Los que estaban circuncidados se quedaron atónitos de que sobre aquellos incircuncisos viniera también el don del Espíritu Santo. Dice, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, entonces respondió Pedro, porque los oía que hablaban en lengua y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gloria a Dios. Vamos a buscar Romanos 2:11, a ver qué dice, que aumenta a este punto 19, que dice que ya no se hace acepción de personas, no se hace acepción de pueblos, no se hace acepción de idiomas, que hay personas que dicen, no, hay que hablar en hebreo, porque si no hablo en hebreo, entonces no estoy bien. Pues Dios no hizo acepción de idiomas tampoco, Dios no hizo acepción de pueblos ni de nación, sino que lo halla todo aquel que lo busque. Si tú lo buscas, lo vas a hallar en el nombre de Jesucristo. Y esto del idioma es otra enseñanza que tengo más adelante. Vamos a leer Romanos 2:11, que dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Gloria a Dios. Pasamos al punto número 20. En el punto número 20, la ley dada a Moisés, en la ley era obligatorio circuncidarse. Era obligatorio, hermano. Entonces vamos a ver qué dice el libro de Éxodo 4:26. Estamos en el punto 20 donde era obligatorio circuncidarse en la ley de Moisés. Dice el libro de Éxodo. Éxodo 4 del 25 al 26 dice, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Esto puede leerlo, es un capítulo muy largo en el cual usted, si lo lee, va a entender, pero no me puedo detener aquí. También vamos a leer en el libro de Juan 7:22, que dice,
Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Gloria a Dios. Vamos a leer el 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, no era obligatorio circuncidar en la ley dada a Moisés, pero vamos a ver qué trae el Evangelio de Jesucristo. En el Evangelio de Jesucristo, la circuncisión ni la incircuncisión vale nada. N-A-D-A, nada. Vamos a leer Gálatas 6:15. Dice Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y en el libro de el mismo Gálatas capítulo 5 versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gloria a Dios. Pasemos al punto 21. En el punto 21, en la ley dada a Moisés se prohibía comer ciertos alimentos y no se comían animales inmundos ni sangre. Vamos a buscar el libro de Levítico 11. Levítico 11 del 29 al 34 dice: y tendréis por inmundo a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Dice: esto tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento en el que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Toda vasija de barro de entre la cual cayere alguno de ellos será inmundo, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Entonces, vamos a buscar el versículo 43 que dice: no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundo por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Vamos a buscar ahí mismo el libro de Levítico capítulo 20, versículo 25. ¿Qué dice? 20:25. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e impuro. Dice, vosotros, ¿quiénes? Los que se le fue dada la ley de Moisés, no a los gentiles. Dice, haréis diferencia entre animal limpio e inmundo. Recuerden, no a los gentiles, a los israelitas. Entre ave inmunda y ave limpia. Y no contaminéis vuestras personas con los animales ni con las aves, no contaminéis, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos. Los he apartado de los pueblos. No fue a otro pueblo que se le dio esta ley de separar lo inmundo de lo impuro, de lo inmundo, lo puro de lo inmundo. Fue a los israelitas. Pero vamos a ver qué dice el Evangelio de Jesucristo. Dice el Evangelio de Jesucristo que se puede comer todo tipo de animal, menos animal ahogado y la sangre. ¿Qué se puede comer? Todo tipo de animal, menos el animal ahogado y la sangre. La sangre
que cocinada se le dice morcilla, es sangre igual, aunque esté cocinada, no se debe de comer. Pero vamos a ver qué dice el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 18. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Señor. A los gentiles que se convierten al Señor no se inquiete, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Que se aparten de los ídolos, de animal ahogado y de sangre. Pero vamos a continuar. Dice el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 11, dice que el apóstol Pedro, que era judío, al cual leímos ahora mismo en el libro de Levítico, que Dios dijo que se apartaran, que Dios lo había apartado de los pueblos, que no se contaminaran con personas ni con animales inmundos, con aves que se arrastraran sobre la tierra, los cuales había sido apartados, eran inmundos. Pedro fue uno de los que era descendiente de esta nación, era israelita. Entonces, si le habían dicho esto a los israelitas, Pedro, que nunca había comido ninguno de estos tipos de animales por obediencia a la ley de Moisés, por la palabra, le muestran esto. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta y tuvo gran hambre. Recuerden, la visión se le aparece cuando él tiene gran hambre. Dios es perfecto, Dios no se equivoca. No fue que Dios le dijo solamente esto para que supiera que no había griego ni judío, sino que las demás personas de las demás naciones ya no eran inmundas si creían en él, sino que también se refirió a lo que iba a comer. Dice: y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y ave del cielo, de todo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. No le dijo, esto significan las personas. No, come de comida, levántate, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Es decir, que lo que él estaba viendo en visión era cosas, animales inmundos, había una voz que le estaba diciendo, y él supo que era el Señor, porque le dijo: no, Señor. Le estaba hablando el mismo Dios, y él se estaba oponiendo a lo que el mismo Dios le estaba diciendo. Dios le dijo: mata y come, y él decía: no, ¿cómo voy a matar? ¿Cómo me voy a comer eso si yo nunca lo he comido? El mismo Dios le estaba diciendo: mata y come, y Dios no tentará a nadie con el mal. Lo que pasa es que Dios estaba cambiando su mentalidad, de que el evangelio de Jesús trae lo nuevo, pero no lo nuevo de libertinaje, sino lo que Él como Dios ha implantado y establecido. Dice: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, le insistió: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Es decir, lo que antes era inmundo, ahora por mi palabra ya no lo es, por mi palabra. Porque Dios establece, Él es soberano, hace lo que Él quiere y como Él quiere, mientras no te lleva a pecar, porque Él nunca te va a llevar a pecar. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí, 3 hombres te buscan, levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he
enviado. Quien lo había enviado a estos hombres, quienes habían enviado a estos hombres por Simón, fue el centurión Cornelio, que comiendo animales inmundos, sin ser circuncidado, Dios lo tenía en alta estima. Fíjese que dice el versículo 4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene casa junto al mar, el que ha ido el ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, hasta ángeles y todo. Un hombre que comía de todo tipo de animal y que no era circuncidado. Entonces Dios está uniendo a su pueblo, y también te está diciendo: mata y come. Lo único que está prohibido en el evangelio de Jesucristo comer es el animal ahogado, porque toda la sangre la tiene regada, y la sangre cocinada o cruda no deja de ser sangre. Vamos ahora al punto número 22. En la ley de Moisés se le da carta de divorcio, pero en el evangelio de Jesucristo no se da carta de divorcio, a menos que... Vamos a buscar primero lo que dice la ley de Moisés. Nos quedamos en el punto 22, que les dije que en la ley de Moisés se daba carta de divorcio. Vamos a buscar ahora. Pero antes de buscar esto, se me olvidó darles una cita bíblica que habla acerca de el alimento en el evangelio de Jesucristo, que está en Primera de Timoteo, capítulo 3 o capítulo 4 del 1 al 5. Vamos a buscar un momentico. Primera de Timoteo, capítulo 4 del 1 al 5. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Doctrinas es enseñanza. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Mandarán de abstenerse de alimento que Dios creó. ¿Mandarán a qué? Abstenerse de alimento que Dios creó. Dios fue el que creó todo, y en el evangelio no tienes que abstenerte de nada, solo de animal ahogado y de sangre. Dice aquí que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes, con acción dándole gracia a Dios. Y los que han conocido la verdad. ¿Quién dijo que era la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Los que han conocido a Jesús. Dice el 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Así mismo lo dice al principio de Génesis, que todo lo que Dios creó era bueno, que Dios vio y todo era bueno. Y nada es de desecharse, nada hay que desecharse. Si se toma con acción de gracia, nada hay de desecharse. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Lo que Dios le dijo a Pedro: no llames tú común e inmundo lo que ya yo santifiqué. Yo, que soy Dios, el mismo que en el Antiguo Testamento le dijo a Moisés que no se contaminaran porque yo soy santo. Ahora yo mismo te digo a ti, Pedro, y le digo a todos los creyentes que por acción de gracia participasen de lo que yo le estoy dando de alimento, que pueden comer de todo, y que no llames inmundo ni común lo que ya yo santifiqué. Que por la palabra de Dios, por lo que está escrito, y por la oración es santificado cuando ya tú bendices los alimentos. Ese era el versículo que quería darle, que tengo que ir a prisa. Entonces, nos quedamos en el punto 22. Se daba carta de divorcio. Deuteronomio 24, del 1 al 4 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella,
Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue evidenciada, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Busquemos el libro de Mateo capítulo 5 versículo 31 que dice 5:31. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Pero fue dicho antes que podía repudiar a su mujer cualquier persona. Pero ahora en el Evangelio no es así. Vamos a buscar el libro de Primera de Corintios 7:39. Primera de Corintios 7:39 dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. No con el mundo, porque la luz y las tinieblas nos ligan, es con tal que sea en el Señor. Vamos a buscar también el libro de Romanos 7 del 2 al 3. Dice Romanos 7 del 2 al 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Gloria a Dios. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, si en vida, mientras su marido está vivo, será llamada adúltera. Pero si su marido muriese, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera si éste muere. Pero si no muriere y se uniere a otro marido antes de que éste muere, es adúltera. Esto ya está establecido en el Evangelio de Jesucristo. Vamos a leer también Mateo 19, versículo 7. Vamos a buscar. Dice el versículo 7. Le dijeron: ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Te está diciendo que al principio no fue así. Pero cuando salieron de Egipto, salieron con tantas cosas extrañas que Moisés os permitió repudiar a su mujer. Pero dice: yo os digo que cualquiera que repudia, ya está hablando el Señor Jesús. Yo, Jesús, os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así, es la condición del hombre. Fíjate, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, si así es. Es decir, seguían con su corazón duro, no querían someterse, querían seguir con la ley dada a Moisés, con repudiar a su esposa. Pero dice el 11, entonces él les dijo, Jesús: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. No todos son capaces de recibir esto, sino a quienes Dios lo da. No se debe repudiar a tu mujer a causa de fornicación o por la muerte. Ahora, te puedes separar sin divorciarte por un tiempo o separarte y no casarte más. Ni uno ni el otro, porque si se casan con otra persona, entonces te mantienes en adulterio.
El que quiera recibir esto lo recibe, y el que no, simplemente siga leyendo y escudriñando el Evangelio del Nuevo Testamento. Y lo mejor lo dijo el mismo Jesús. No fue que otro, no, el mismo Jesús. Vamos al punto número 23, que dice: los sábados no se trabajaba, no se cocinaba, se descansaba de sus obras, no se hacía ninguna obra física, solamente se dedicaba a Dios. Vamos a buscar en Deuteronomio 5:14. Dice 5:14: mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿A quiénes eran los que tenían que guardar el día de reposo? A los que sacó de Egipto, a los israelitas. Por eso les recordó: quiero que me guarden este día porque yo los saqué de allá. Cubano, tú no has pasado por eso. Japonés no ha pasado por eso. Ni el mexicano ni el italiano. Solo fueron los israelitas, los que venían de descendencia de Jacob, descendiente de Abraham, físicamente en esa genealogía. Entonces, dice aquí, en la ley de Moisés, ese día sábado era consagrado a Dios, y se hacía diferencia del sábado de los demás días. El sábado no se hacía nada, no se cocinaba, no se hacía sexo, no se hacía nada, porque era consagrado a Dios. Uno descansaba, no se hacían trabajos físicos, no se hacía. Pero en el Evangelio de Jesús, miren qué Jesús hizo. En el Evangelio de Jesús, Jesús nunca pecó. Eso lo dice